Historia de la Independencia en Bolivia y el años después de. Para clase de Español 201 con profesora Seipel. El proyecto escrito por Michael y Kaylee. Bolivia es un país en Central Sudamérica. Bolivia, dos grandes ciudades es Santa Cruz de la Sierra y El Alto. Más personas en Bolivia hablan español. La indígena personas encontraban Bolivia primero. La Tehuanica personas primero, siguiente la Incas personas. El español personas y la dictadura llegaban siguiente de Cusco y Asunción tomaban Bolivia de la indígena personas. Bolivia está llamada Norte Perú antes de el nombre Bolivia. El dictador está personas de Charcas. Después de el primero necesitaba para independencia en 1809, 16 años de la guerra es siguiente. La Bolivia, la guerra de independencia está porque las personas de Sucre en Bolivia. Las personas en Sucre impuso la guerra porque de la dictadura y los impuestos problemas. Siguiente en Bolivia, las personas y los ciudadanos querían independencia porque el pensando de Universidad de Chuquisaca. El primero boliviano, la guerra de independencia está no ganar para los ciudadanos. Muchos pequeños la guerra tomaba lugar, pero porque de grande el ejército de el gobierno, el cuando perdía mucho. Porque del el ganando de independencia en Argentina, el pensando acerca de independencia de el gobierno está grande en Bolivia. Siguiente es mucho importante. Simón Bolívar llegaba en Bolivia. Bolívar organizaba un ejército intentaban ganar en contra el español la dictadura. Bolívar y el ejército peleaba con español dictadura en la guerra de Ayacucho. Simón Bolívar y el ejército ganaba la guerra. El gobierno organizaba un hablar con Simón Bolívar y el ejército porque ellos ganaban la guerra. Siguiente, el gobierno escribe el Declaración de Independencia en 6 de agosto 1825, haciendo boliviano personas tener independencia del gobierno. Todos los años, el Bolivian personas tenía celebraciones en 6 de agosto, celebraba ellos independencia de Bolivian dictador el gobierno. Y Bolivia va a conmemorar este 6 de agosto de 192 años de su creación como república independiente tras liberarse del colonialismo español. Sobre esta celebración nos tiene más detalle nuestro corresponsal Freddy Morales. Con desfiles cívicos, Bolivia festeja los 192 años de su independencia del colonialismo español. Desde hace 11 años, este país vive un proceso denominado Revolución Democrática y Cultural. La participación de género, el 50%, es un logro para nosotros. Y luego el tema de titulación de tierras a nombre de las mujeres, que nunca se ha visto antes. En tema de educación, por ejemplo, era muy limitado para nosotros. Los pueblos indígenas ya participan en la decisión pública administrativa. Tenemos concejales de los pueblos indígenas, asambleístas departamentales, nacionales, ¿no? En el Parlamento Nacional componen también los pueblos indígenas. El presidente Evo Morales es el primer indígena y campesino que junto a sectores sociales gobierna el país. Somos soberanos. Decidimos sobre nuestros recursos naturales,
podemos crear nuestras propias políticas públicas con la participación de todos los sectores. Hay inclusión de los pueblos indígenas, campesinos originarios, hay derechos. Las reservas internacionales pasaron en 11 años de 1.700 a más de 10.000 millones de dólares, lo que ha permitido ejecutar programas sociales e inversiones estatales millonarias con miras a la industrialización del gas natural. El haber logrado el de sacar a más de 2 millones de bolivianos de la extrema pobreza, el hecho de que tengamos un Estado ya no deficitario, un Estado que ha superado esas crisis casi recurrentes, casi cíclicas que teníamos otrora. Este país nació con el nombre de Bolívar en agradecimiento a su libertador, pero 3 meses después el nombre derivó en Bolivia, también como homenaje a Simón Bolívar. En los últimos 11 años, redujo la pobreza extrema de 38 a 17% entre sus poco más de 10 millones de habitantes. Freddy Morales, Telesur, Bolivia. ¿Por qué la ayudaba de Simón Bolívar? Norte Perú cambiaba el nombre a Bolivia. El pequeño película mostraba ese bolivian personas tomaba independencia muy serioso y contento con ellos país. Después de el gobierno escriba el Bolivian Independencia, Bolivia tenía un muy buena económica. Tecnología y económica son muy buenos antes de 1920. Después de el gobierno escriba Bolivia tener mucho dinero. Bolivia es bueno en tecnología y económico en el años 1825 through 1920. De años 1920 y 1935 está muy mal para Bolivia porque perdiendo en el Chaco la guerra con Paraguay. Mucho bolivian personas muerto y mucho tierra perdido. Que sucediendo en Bolivia es muy emocionado para el Bolivian personas, también mucho importante. Bolivian National Revolution empezó en 1941 con la ayuda de las personas de Mexicana Revolución. Después de la ayuda de la Mexicana Revolución, ellos empezaban una guerra. El Bolivian Revolución no ganaba. En 9 de abril 1952, el Bolivian Nacional Revolución con la ayuda de presidente Víctor Estensario ponía un programa ayudaba personas sufriendo y ayudaba rural educación. En el foto es el presidente Víctor Estensario. El Bolivian Nacional Revolución ayudaba mucho Bolivian personas. Ayudaba mucho personas con no dinero porque presentaba público salud. Siguiente Bolivia empezaba no haciendo bueno porque presidente René Barrientos es terminado. La muerte de René Barrientos en un viajando accidente empezaba el presidente de Juego Soros en 1971. La economía empezaba haciendo muy buena. Después de la economía empezaba haciendo bueno, un grande evento es siguiente. Democracia está presentar a las bolivianas personas. Independencia en otro español hablando lugares tenía mucho diferente el gobierno. Otros lugares no todas tenía buena independencia. El eventos nosotros habíamos en el pequeño película tenía representaba independencia de un dictador el gobierno en Bolivia. Independencia en Bolivia no venía fácil para los bolivianos personas.
Simón Bolívar es comprada a Thomas Jefferson para americanos. Independencia es amada por Bolivia.